Entonces, ayer habían contado en cuántos pedazos se divide un espagueti cuando lo cortan. Y luego conmigo habían visto en cuántos pedazos se corta una pizza cuando se corta. Y también con Raúl vieron cuando se cortan camotes, ¿no? En cuántos pedazos se cortan. Bueno, em, entonces vamos a recordar esto. Habían dicho que SN, el número de pedazos en los cuales se puede dividir un espagueti, era simplemente n más 1, ¿no? Bueno, después, cuando habíamos hablado de pizza, pues esto era Pn menos 1 más n más 1, ¿no? Que era lo mismo que Pn menos 1 más Sn. Y que en la clase habíamos visto que esto se podía resolver y era n cuadrada entre 2 más n entre 2 más 1. Ujú. Bueno, y luego con Raúl lo que vieron fue que el número de camotes, de pedazos de camote en el que se puede partir es simplemente Cn menos 1 más Pn menos 1. Ujú. Y ya, eso era todo, ¿no? Eso es lo que habían visto ustedes con Raúl. De hecho, aquí me equivoqué, es Sn menos 1. Será más n. N menos 1. Ok. Y esto era como una conjetura, ¿no? En el sentido de que vieron como que había un patrón y si seguían el patrón, pues eso era lo que pasaba, ¿no? Pero no había una prueba tan rigurosa de que así es, de que estos eran los números, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es que vamos a dar una explicación de por qué sí se valen todas estas relaciones y qué haríamos cuando cuando pudiéramos avanzar y cortar cosas en dimensiones más grandes. Ujú. Bueno, entonces lo que vamos a empezar viendo qué pasa con los camotes. Ujú. Entonces, si yo quiero ver en cuántos pedazos puedo partir un camote, lo primero que tengo que hacer es suponer que ya lo corté con n-1 planos. Ajá, ya le hice n-1 rebanadas. Ujú. Y recuerden cómo tienen que ser esas rebanadas. Pues esas rebanadas tienen que estar todas en posición general. Ajá. Entonces, en 2 dimensiones en la pizza simplemente quería decir que no podían ser paralelas y que más de 2 líneas no podían intersectarse en el mismo punto, ¿no? Cuando estamos hablando en 3 dimensiones, pues esto es similar, ¿no? Nada más que ahora no tenemos líneas, sino tenemos planos. Entonces, los planos con los que cortan el camote no pueden ser em, paralelos para maximizar el número de pedazos. Y además, no pueden, más de 2 no pueden intersectarse en la misma línea. Ajá, esto es un poquito difícil de entender, tal vez. Quisiera tener algo, pero no, tengo que explicárselos. Entonces, así como en 2 dimensiones pueden haber muchas líneas que se intersectan en el mismo punto, ajá, y eso no lo queremos. En el caso de planos, podemos tener varios planos que se intersectan en la misma recta. Ajá, y eso no lo queremos. Es decir, no queremos algo como las páginas de un libro que todas se unen en el mismo recta de la espalda del libro, ¿no? Queremos que se intersecten en diferentes partes, ajá, y no que estén en la misma espina. Ujú. Bueno, entonces más de 2 rectas no se pueden intersectar en la misma, más de 2 planos no se pueden intersectar en la misma recta. Ajá. Entonces, si tenemos más de 2 planos, se tienen que intersectar en un solo punto. Ujú. Entonces, eso es lo que necesitamos, que todos los planos con los que cortamos al camote estén en posición general. Ok, entonces, si suponemos que todos los n-1 planos anteriores con los que cortamos al camote estaban en posición general, pues ya tenemos Cn
menos 1 pedazos, que son el número máximo de pedazos que podemos obtener con n menos 1 planos. Pero ahora necesitamos ver cuando nosotros cortamos con un enésimo plano, cuáles son los pedazos extra que me salen, ¿no? Y al igual que en la pizza, tienen que pensar que cuando nosotros rebanamos con un enésimo plano, lo que va a pasar es que en todos los pedazos por los que pase esa rebanada, los va a partir en dos, ¿no? Entonces, si había un pedazo así gordo, lo rebano y va a quedar dividido en dos. Entonces, voy a tener un pedazo que puedo considerar como el pedazo viejo y otro pedazo que puedo considerar como el pedazo nuevo, ¿no? Entonces, tengo los pedazos viejos que tenía antes, más un número de pedazos nuevos que se generaron al cortar cierto número de pedazos viejos, ¿no? No tienen que ser a fuerzas todos los pedazos viejos, porque pues puede ser que el plano no pueda cortar todos los que había antes, ¿no? Porque es plano, ajá, no es una línea que puede hacer así y tratar de pasar por todos los viejos. Entonces, lo que nos interesa ahora, pues es contar cuáles son estos pedazos que le faltan, ¿no? Entonces, para contar los pedazos que me faltan, vamos a ver en la computadora esta situación para poder contar. Entonces, voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir software. Ok, entonces aquí lo que hice fue aproximar al camote por una esfera. Ajá. Y supongo que esta esfera ya la rebané con diferentes planos que están en posición general. Ajá. Entonces, uno de los planos es el azul y el otro es como el naranja cafezoso. Ajá. Esos eran los n-1 planos con los que ya había cortado. En este caso, 2, ¿no? n-1 igual a 2. Y ahora tengo que rebanarlo una tercera vez, ajá, para que sea la enésima parte. Entonces dijimos, las rebanadas resultantes, cuando yo hago este nuevo corte, que va a ser este corte así vertical, el número de pedazos son los viejos más los nuevos que se generan cuando parto cada una de las regiones donde pasa este corte en dos. Ujú. Entonces vamos a ver cuáles son las regiones por las que pasa este corte. Entonces lo que hago es cortarlo y abrirlo y ver aquí en medio cuáles son las regiones por las que pasa. Entonces fíjense. Ujú. Esta línea naranja es el corte que hizo este plano café. Ujú. Entonces, si se fijan, esa línea está ahí puesta sobre la superficie del enésimo corte, pero corresponde al corte que hizo el plano naranja. Y luego hay una línea azul que está puesta también en este corte que separamos, pero que corresponde al corte que hizo el plano azul. Ajá. Entonces ahí está el plano azul y pueden ver cómo pasa por la línea. Entonces ese corte es la posición del corte sobre la última rebanada que le hicimos. Ujú. Entonces cortamos una vez con el plano naranja, cortamos otra vez con el plano azul y el último corte lo abrimos y es lo que estamos viendo aquí. Entonces fíjense qué es lo que pasa cuando abrimos este corte. Nos encontramos con que está pasando por varias regiones. En este caso está pasando por 4 regiones. Para que se vea más claro, voy a dejar nada más uno de los pedazos y voy a quitar los planos para que sea más fácil de ver. Ujú. Entonces este es uno de estos planos, de estos pedazos de camote. Entonces podemos ver que el último corte pasó por 4 regiones. Ujú. Ok, entonces estas regiones por las que pasó generaron un pedazo más cada uno, ¿no?
Entonces hay 4 nuevos pedazos porque el último corte pasó por 4 regiones y las dividió en 2. Y la dividió en un pedazo viejo y un pedazo nuevo. Cada una de estas 4 regiones. Y entonces, bueno, aquí cuando tenemos 2 planos es fácil de ver que produjo 4 nuevos pedazos al dividir 4 regiones viejas en 2. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de 2 planos? Pues fíjense que podemos hacer lo mismo. Ya podemos hacer nuestra división del camote y en n-1 veces. Y luego en la enésima división lo abrimos, igual que aquí. Y tenemos que contar por cuántas regiones pasó. Pero esto está súper fácil, porque fíjense, ¿cuántas regiones hay aquí? Pues es como una rebanada de una pizza. Son las rebanadas de una pizza, ¿no? Fíjense que los planos anteriores lo que hacen sobre esta nueva rebanada es generar rectas. Ajá, es generar líneas rectas. Que están dividiendo a ese círculo o a esa cosa en diferentes pedazos. Y como todos los planos están en posición general, también las rectas en esta tapa ajá, también están en posición general. Entonces, pues el número de nuevas regiones que se generan es el número de regiones por las que pasa, que es el número de rebanadas de pizza que tendríamos con n-1 cortes. ¿Sí lo ven? ¿Sí se entendió la explicación o estuvo muy mala o poco clara? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí se entendió? Ok. Bueno, pues entonces con este dibujito ya podemos justificar lo que habíamos o lo que ustedes habían encontrado con Raúl en la clase pasada, que era que para un camote, cuando tenemos n cortes, el número es el número de rebanadas que teníamos con n-1 cortes más el número de rebanadas de pizza para n-1. Ajá, porque al cortar obtenemos algo como pizza cuando lo vemos así plano, ¿no? Cuando lo vemos de frente. Entonces, el número de cortes, de pedazos de un camote con n cortes es el número de pedazos de camote con n-1 cortes más el número de rebanadas de pizza con n-1, ajá, que son estas tapitas del camote. Ok, entonces digamos ya de una manera pues un poco más formal, aunque no completamente formal, pues ya podemos ver que sí se vale esta relación que ustedes habían intuido de la clase pasada, ¿no? Ahora lo que tendríamos, el próximo paso es mostrar que esta relación Pn igual a n cuadrada sobre 2 más n sobre 2 más 1 sí se vale para ver cuál es el número de rebanadas de pizza con n cortes. Ajá. Porque si esto se vale, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir con n-1 aquí y ya puedo obtener el número de cortes de camote ya, ¿no? Entonces basta con comprobar que esto es válido. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a hacer así también un argumento visual para que nos convenzamos de que esto está bien, de que esta fórmula está bien. Entonces vamos a dibujar nuestra pizza. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a hacerle n cortes. Entonces, vamos a hacer n cortes, ajá, porque yo lo que quiero es comprobar la fórmula para n. Ajá. Entonces vamos a hacerle n cortes. Pues vamos a suponer que tenemos esto así. Ok. Entonces tengo mis n cortes y quiero ver cuál es el número de pedazos de pizza con n cortes. Ok. Entonces vamos a imaginar que pasa
lo siguiente. A ver, déjenme cambiar un poquito esto para que no nos falle. A ver, espérenme. Ok, vamos a ponerse. Ok, entonces vamos a imaginarnos que tenemos como una máquina, como un escáner que echa como un rayo láser y va contando cuántos pedazos de pizza hay. Ajá. Y vamos a imaginarnos cómo funciona este escáner láser que nos permite contar. Entonces, esta nueva línea que voy a poner no es un corte, ajá, porque nada más tenemos n cortes, sino va a ser este láser que va a ir escaneando y me va a ir diciendo cuántas líneas hay, cuántos pedazos hay en total. Ok, entonces el láser va a empezar en un extremo de la pizza, ajá, y va a ir contando. Entonces, fíjense, aquí donde empieza a escanear el láser, ha contado este pedazo, este pedazo, este pedazo y este pedazo. Ajá. Y podríamos decir, en este punto, cuando empieza el escaneo, ¿cuántos pedazos ha contado? Bueno, pues fíjense que el número de pedazos que ha escaneado, pues son el número de regiones en los cuales este láser está dividido por los cortes de la pizza. ¿Sí lo ven? Fíjense, aquí hay un pedazo y luego hay un corte y esto divide a la línea del láser en este otro. Y luego aquí hay un corte y divide a la línea de láser en este otro pedazo. Y luego hay otra corte y divide a la línea de láser. Ajá. Entonces, el número de pedazos que está viendo nuestro escáner láser, fíjense que es igual o es lo mismo que si esto fuera un espagueti y lo estuviera cortando con n líneas, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, ok. Entonces, en esta etapa, el contador láser lo que ve, pues es el número de espagueti, ¿no? Es Sn igual a n más 1. Ajá. Y lo podemos comprobar con el n que tenemos, ¿no? Aquí hay 3 líneas, entonces n es igual a 3, debe ser 4. ¿Y cuántos pedazos de pizza ve el escáner láser? Pues 1, 2, 3 y 4. Entonces está bien. Entonces, por el momento, el número de pedazos de pizza que ha contado son n más 1. Ok. Ahora, cuando vaya subiendo el láser y vaya viendo nuevos pedazos, fíjense que va a haber un nuevo pedazo cada vez que haya una intersección de dos líneas. Ujú. Fíjense. Aquí hay un nuevo pedazo. ¿Y cuándo empezó el nuevo pedazo? Cuando hubo esta intersección de líneas. Entonces, cuando suba nuestro escáner láser, va a haber esta intersección y luego un nuevo pedazo que tiene que contar. Va a seguir subiendo nuestro escáner láser y luego va a encontrarse con este nuevo pedazo. ¿Cuándo empieza el pedazo? Pues cuando encuentra una intersección y luego surge el nuevo pedazo. Ujú. Va a seguir subiendo y se va a encontrar con este nuevo pedazo. Este nuevo pedazo surge de la intersección de estas dos líneas y luego va creciendo. ¿Ok? Entonces, fíjense que el nuevo, o sea, empezamos con n más 1 pedazos que vio el escáner láser. Y el número de nuevos pedazos que va a haber cuando se empiece a mover es igual al número de intersecciones de todas las líneas. Ujú. De todas los cortes, todos los n cortes. Ok, entonces si tengo n líneas, ¿cuántas intersecciones hay? ¿Cuántas posibles intersecciones hay de n líneas? N menos 1. No.
Fíjense. Fíjense. Ay, bueno, a ver, dime, Guillermo. No. Ah, bueno. Me arrepentí. Bueno, pues es que todos estos trucos ya se los deberían saber, porque traté de ponérselos de una manera como de palabras de la vida normal y no tanto con tecnicismos. Ujú. ¿Cuándo se tiene una intersección? ¿Cuándo se tiene una cosa de estas? ¿Cuándo pasa qué? Cuando dos líneas se cruzan. Ok. Entonces, para contar el número de intersecciones, pues de n líneas totales que tengo, escojo 2 para que se intersecten, ¿no? Eso es todo lo que tiene que pasar para que haya intersecciones. De n líneas, escojo 2 para que se intersecten. Entonces, ¿cómo escribo ese número? De n líneas, escojo 2 para que se intersecten. Es el coeficiente binomial de n escojo 2. Ujú. Ok. Y ya, entonces, el n más 1 son todos los pedazos que puede ver el escáner antes de que empiecen las intersecciones. Una vez que empiezan las intersecciones, hay un pedazo por intersección. Y entonces el número de pedazos nuevos, que es igual al número de intersecciones que hay, es de n escojo 2. Ujú. Y ustedes podrían decirme, pero eso no es esto. Y yo les diría, claro que es eso. Ujú. Porque vamos a escribir esto con los factoriales. De n escojo 2 es n factorial entre 2 factorial, n menos 2 factorial, más n más 1. Aquí tengo todos los números del 1 al n multiplicándose. Y aquí tengo todos los números del 1 al n menos 2 multiplicándose. Entonces, todos estos se van con todos los factores hasta el n menos 2 que están arriba. Entonces, esto es n menos 1 por n, porque ya se fue el n menos 2 por n menos 3 por n menos 4, así hasta el 1. Y me sigue quedando 2 factorial abajo, pero 2 factorial es 1 por 2, que es 2, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es n cuadrada menos n entre 2 más n más 1. Ahora, este n es como 2n entre 2, ¿no? Entonces lo puedo subir como n cuadrada menos n más 2, más 2n más 1. Esto es n cuadrada menos n más 2n es más n. Y esto es n cuadrada sobre 2 más n sobre 2 más 1. Y ya podemos ver que esto sí es lo que habíamos calculado antes. ¿Ok? Entonces, Sí, profe. ¿sí se entendió todo esto? Sí, Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues ya podemos seguir con nuestra cosilla esa, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner todos los números de pedazos para espagueti, pizza y camote. Entonces, el número de pedazos de espagueti era n más 1, ¿no? Luego, Pn es, ya lo habíamos puesto. Vamos a usar esta forma que encontramos aquí. Entonces, n2 más n más 1. ¿Ok? Y luego yn, ajá, es, em, bueno, no hemos discutido cuánto era, perdón, cuánto era yn, cn, ujú. Pero no es tan difícil de ver. Ajá, para ver qué es n, pues tenemos que hacer lo mismo. Ajá, vamos a hacer lo mismo que con la pizza. Ajá. Entonces, vamos a empezar a escanear nuestro camote.
Ajá. Entonces, al principio, cuando no hay intersecciones todavía de ninguna, de ningunos planos, y solamente estoy viendo todas las partes antes de tener intersecciones, pues el escáner es como una hoja láser, ¿no? Ajá, entonces es un plano que es una hoja láser. Y sobre esta hoja láser, pues van a venir los cortes de los diferentes planos, ¿no? Entonces el número de pedazos que va a haber es lo mismo que el número de regiones sobre este plano del láser, ajá, que están formando todas estas planos, pero que aquí sobre el láser se ven como una línea que intersecta aquí. Entonces, pues el número de pedazos que ve con n planos que están, que el láser las ve como líneas, pues es el número de pedazos de pizza, ¿no? Con n pedazos, ¿no? Entonces, es Pn, ajá. Ujú. Y eso es antes de que haya intersecciones de los planos, ¿no? Eso es cuando solamente, cuando empezó apenas a ver los pedazos de camote. Ujú. Porque les digo, la pantalla del láser es como si fuera una nueva pizza, una pizza cuadrada, ajá, que está dividiéndola con n líneas, que son los planos que al intersectarse forman líneas rectas. Ok. Entonces, así empieza, luego se va moviendo y otra vez, cada vez que haya intersecciones de planos, por ejemplo así, pues va a haber, va a haber un nuevo pedazo. Ajá. Pero para que haya un piquito de pedazo de camote nuevo, pues se tienen que intersectar 3 planos, ¿no? Porque la intersección de 3 planos es un punto. Ajá, porque dijimos que están en forma general, entonces no pueden surgir 3 de una sola línea recta, sino tienen que surgir 3 de un solo punto. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántas intersecciones hay de n planos si necesito 3 para que surja un punto, un piquito del cual surja un pedazo nuevo? ¿No sería de n escojo 3? Exactamente. Ajá, porque con 3 planos defines un punto. Entonces, de n escojo 3. Ok, entonces esto al final es de n escojo 3 más Pn es n escojo 2 más n más 1. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este número está contenido en el número de pizzas, ¿no? Entonces, algo de una dimensión, el número de cortes en una dimensión está contenido en el número de cortes en 2 dimensiones. Y luego, el número de cortes en 2 dimensiones está contenido en el número de cortes de 3 dimensiones. Ajá. Entonces, esto es Pn menos 1. Perdón. Esto es Pn, ajá, es igual a Pn menos 1 más Sn menos 1. Entonces nos vamos una atrás. Y aquí Cn es igual a Cn menos 1 más Pn menos 1. Y así nos vamos. Bueno, ahora, eso es una cosa. Y la otra cosa es que todas estas cosas son factoriales. Ujú. Y uno podría decir, bueno, este no se ve como factorial. Ajá. Pero en realidad sí es un factorial, nada más que escrito como no factorial. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjense, de n escojo 1, ¿quién es? N factorial entre 1 factorial, n menos 1 factorial. 1 factorial es 1.
Luego, aquí están todas las multiplicaciones hasta el n-1 y aquí están todas las multiplicaciones hasta n. Entonces, todos estos se van con este hasta el n-1. Y entonces, ¿qué me queda? Todo esto, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Por n, menos 1 por n. Entonces, el único que no se va es el n. Y esto es simplemente n. Y de n escojo 0, pues eso es más fácil, ¿no? Tengo n opciones y no escojo ninguna, pues solamente hay una forma de hacerlo, ¿no? No escogiendo ninguna. Bueno, digamos, esto también se ve del factorial, ¿no? Esto es n factorial entre 0 factorial, n menos 0 factorial. 0 factorial es 1, n factorial, n menos 0 factorial es n factorial y esto es 1. ¿Ok? Entonces vemos que Sn se puede escribir como dn escojo 1 más dn escojo 0. Luego Pn lo podemos escribir como dn escojo 2 más dn escojo 1 más dn escojo 0. Y luego Cn es dn escojo 3 más dn escojo 2 más dn escojo 1 más dn escojo 0. Entonces, en realidad, el número de cortes, el número de pedazos máximo que puedo obtener haciendo n cortes es simplemente la suma de los coeficientes binomiales. De n escogemos pues k, ¿no? De k de 0 a n menos a n. Entonces, si yo tuviera un objeto d dimensional, en d dimensiones, y yo lo quisiera cortar con n planos y ver cuál es el número máximo de pedazos que me quedan, pues, ¿qué sería? Este número h para dimensión d con n planos, con n pedazos, con n cortes, perdón, es la suma de n escojo k, cuando k va de 0 hasta la dimensión, ¿no? Esto era en una dimensión, entonces sumamos de 0 a 1. Esto es en 2 dimensiones, entonces de 0 a 2. Esto es en 3 dimensiones, entonces de 0 a 3. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, habíamos dicho que siempre el número de pedazos es el número de pedazos que tenemos antes del nuevo corte más el número de pedazos de una dimensión anterior con un corte menos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esto era Pn menos 1 más Sn menos 1, ¿no? Y luego esto era Cn menos 1 más Pn menos 1. Y de hecho, esto lo argumentamos, ¿no? Cuando dijimos, tengo estos pedazos y los nuevos pedazos que se van a cortar, que se van a formar, son los pedazos por los que pasa el último corte, que si yo divido el último corte es como un pedazo de pizza. Entonces, el número de lugares por los que paso son los cortes de la pizza. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es checar que si se cumple que si yo tengo un pedazo de comida de d dimensiones con n cortes, esto es el número de pedazos de comida en d dimensiones con n menos 1 cortes más el número de pedazos de comida que habría en una dimensión menos con un corte menos. Pero eso también es fácil de mostrar porque es lo mismo que cuando hicimos esta separación del camote. Entonces vamos a suponer que tengo, no sé, una coliflor d-dimensional. Entonces tengo una coliflor d-dimensional. Y todos esos cortes que le voy a hacer, los voy a hacer en posición general. Entonces,
No pueden surgir todos del mismo punto, de la misma recta o del mismo plano, o no pueden estar paralelos unos a otros. Ok. Entonces, cuando hago n-1 cortes, pues este es el número máximo de pedazos que puedo tener. Ok. Entonces, el número de cortes después debe ser al menos el que había antes. El número de cortes que había antes. De pedazos, perdón, que había antes. En d dimensiones. Ujú. Cuando hago el enésimo corte, entonces voy a usar un hiperplano. Ajá. Entonces, primero eran líneas, después eran planos y ahora son hiperplanos. Ajá. Entonces voy a cortar con un hiperplano y voy a separar esos dos hiperpedazos. Ajá. Ok. Entonces, el número de pedazos nuevos que surgieron con ese nuevo corte, con el enésimo corte, es igual al número de regiones que yo puedo ver en ese pedazo que separé. ¿Ok? Pero ese pedazo que separé tiene esta nueva superficie, ¿no? El corte que se hizo y luego separé. Tiene esta nueva superficie. De hecho, esta nueva hipersuperficie. Ujú. Y lo que está pasando en esta hipersuperficie es que me estoy fijando justamente en el hiperplano que usé para cortar. Ujú. En cómo se ve en ese hiperplano, ¿cómo se dice? En la proyección de mi pedazo sobre sobre el hiperplano. Ok, pero para poder cortar algo de d dimensiones, necesito un objeto de d-1 dimensiones, ¿no? O sea, no puedo usar otra pizza para cortar una pizza. Necesito usar algo que produzca líneas, que es un cuchillo, ¿no? Por ejemplo. Si tengo un camote, no puedo usar otro camote para cortarlo. Ajá. Necesito algo que sea como una hoja que corte, que otra vez es un cuchillo, ¿no? Pero ahora toda la hoja está cortando. Entonces, en el caso de una coliflor d-dimensional, pues necesito un cuchillo que produzca algo d-1 dimensional que me divida eso. ¿Ok? Entonces, cuando me estoy fijando en ese pedazo o en esa cara d-1 dimensional que produjo ese cuchillo d-1 dimensional, pues lo que tengo es un pedazo ahí, una proyección d-1 dimensional, donde hay n-1 cortes. Ajá, porque me estoy fijando en el enésimo corte, entonces de ese corte estoy viendo todo, ¿no? Pero de los n-1 anteriores estoy viendo cómo atraviesan a ese último, ¿no? Y eso, pues es el número de pedazos es este. Ujú. En el plano d-1 dimensional del último corte, estoy fijándome lo que pasa con todos los n-1 cortes anteriores. Ujú. Y por eso sí se vale esto. Ujú. Entonces lo único que faltaría sería como de tarea checar que si esto se vale para cualquier dimensión, entonces todas estas cosas se valen. Entonces si yo sustituyo aquí la suma de estas sumas de, ¿cómo se llama? De coeficientes binomiales, entonces la suma de estos coeficientes binomiales, perdón, más esta nueva cosa, me siguen dando la suma ahora de otro nuevo coeficiente binomial. Sí, es exactamente algo recursivo. Es exactamente algo recursivo. Ajá. Recursión quiere decir que lo que está en cierta etapa depende de todas las etapas anteriores. Y pues es justamente lo que dice aquí, ¿no? Lo que hay en una etapa depende de la etapa anterior en n y también de la etapa anterior en d-1, en d. Ujú. Pues sí, sí es recursivo.
Y la forma de probar esto, pues sería por inducción, ¿no? Porque también el n está aumentando en pasos discretos y empieza en 0, porque el número menor de cortes que puedo hacer es 0. Y d también tiene que empezar en 0. Ajá, y también es un número entero y también tiene que empezar en 0, porque el número mínimo de dimensiones es 0, ¿no? Que es un punto. Y bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Estamos bien. No, profe, Ok, todo bien. perfecto. Bueno, pues entonces que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente, profe, hasta el lunes. Adiós. Gracias, igualmente. Vale, profe, hasta luego. Bye.